¿Qué hago 3 horas antes de un aeropuerto? Me pego un balazo. Yo voy a estar en este vuelo, en esas últimas 3 ventanas de aquí, y voy a estar un pelín detrás de los pilotos, ¿ven? El upper deck de la business class, que es un fantástico lugar para volar porque es como si fuera un jet privado. Muy buenos días, señores y señores, ladies and gentlemen. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, en el aeropuerto Ministro Pistarini. Y detrás de mí, el Boeing 7478 de Lufthansa, en el que montaremos hoy rumbo a Frankfurt en su primera clase. Vamos a ver qué tal el servicio, hace rato que no lo revisamos. Y les mostraré, por supuesto, cuando llegue a Frankfurt, la maravillosa terminal de primera clase. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Llegué re temprano hoy. Re temprano, no sé por qué me desvelé. El vuelo es a las 4:40 y es la 1:50. Ya estoy acá, casi 3 horas antes. ¿Qué hago 3 horas antes de un aeropuerto? Me pego un balazo. Check-in de Lufthansa hasta arriba. Los vuelos están saliendo llenísimos, me enteré. Bueno, voy a hacer mi check-in en el mostrador reservado a primera clase y nos vamos para adentro. Muy tranquilo Ezeiza, la verdad. Es el check-in que es Air Canada. No sé qué sí. Air Canada está muy tranqui. Hermoso viajar así, la verdad. Bueno, tengo el Fast Pass igual, que te hace pasar por seguridad e inmigraciones de una manera rapidísima, pero igual debe estar bastante tranquilo arriba. Ven, al salir de las escaleras tienen aquí el embarque tradicional y ahí el Fast Pass, que es seguridad e inmigraciones a altísima velocidad. Yo se los comenté alguna vez, el Fast Pass es la gloria. O sea, acabo de hacer seguridad, no había nadie. Sigo por este pasillo recto hasta el fondo y ahí al final tienen 2 puestos de migraciones que son migraciones exclusivas para este canal, para este pasillo, para este canal de Fast Pass, no para este canal de YouTube. Es un suspiro, ¿ven? Ahí pasas 2 segundos. Ahí está el 787 de KLM que está saliendo ya prácticamente para Ámsterdam. Aquí tenemos el 330 de Boliviana Aviación que va a Santa Cruz de la Sierra. También está saliendo en breve. Bueno, tranqui, el bebé. Miren lo que es este avión, por favor. Qué escándalo. Otra vez el YQ. Creo que los últimos 4 vuelos que hice desde aquí fueron con el YQ. Muy bien, ya en la zona de embarque vamos a ir a pasar un rato al lounge Star Alliance. Voy a subir por el ascensor, que no es un gran lounge, la verdad, honestamente. Tampoco tiene una gran oferta gastronómica. Vale solo la pena ir para comer empanadas de carne. Vamos para arriba. Increíbles. Lufthansa tiene en el Star Alliance Lounge este pequeño corralito reservado a los pasajeros de primera clase, al cual tienen por lo menos el buen gusto de poner la rosita para hacerte sentir un poco más en la primera de Lufthansa, pero tiene poco de primera de Lufthansa. Esta es la clave de todo. Esto es una maravilla. Esto es algo que siempre les explico. Ven que mi asiento en otros vuelos, que era el primero A o K, básicamente son esas 3 primeras ventanas del avión, que tiene la cabina de pilotos por detrás, es decir, la cabina está a 2 metros detrás. Tú estás ahí adelante, eres el primer pasajero del avión. Yo voy a estar en este vuelo en el 3K, que son estas últimas 3, no, mentira, a ver, sí, esas últimas 3 ventanas de aquí, y voy a estar un pelín detrás de los pilotos, ¿ven? Bueno, esta es la business class, el upper deck de la business class, que es subiendo las escaleras del avión, que es un fantástico lugar para volar porque es como si fuera un jet privado, muy pequeñito, son 2 asientos a cada lado y la verdad es que tiene una atmósfera de puta madre, a mí me gusta mucho, fantástico. Aquí tienen todo preparado para los pasajeros de business. Bueno, no está nada mal. Si viajan en business, les recomiendo sin duda los asientos 80 y tantos.
que son todos los de la planta superior. Muy bien, pero nosotros nos vamos para abajo a primera clase porque nos lo merecemos. Vamos a atravesar toda la sección de business de la parte inferior, que son 222. Cruzamos lo que sería el lavabo de primera clase, que es este, y el galley, y nos vamos a primera. La cabina de primera clase de Lufthansa en el 747 está ubicada en la nariz del avión y tiene 8 asientos. 3 de ellos individuales sobre las ventanas y un par en la parte posterior central de la cabina. Aunque es cierto que comparada con otras cabinas de primera clase de la actualidad, esta luce un poco desactualizada, un poco vintage en algún punto. A mí sigue dándome una sensación de calidez muy agradable. Realmente yo disfruto mucho de esta cabina, por supuesto del servicio de esta compañía, que casi siempre es excelente. Hoy creo que la cabina no va completa, seremos 6 si no me equivoco. Así que voy a apostar porque mi asiento de al lado quede libre y pueda armar mi cama allí. Bien, este es el 3K. Me gusta porque es bastante privado en el sentido de que es el último asiento de la cabina, detrás no tiene a nadie. Aquí hay 2 asientos en el medio, pero en cualquier caso tienes esto, miren, se los voy a mostrar, que se sube. Es una mampara que te da mucha privacidad y además está alineado un poco detrás de estas filas. Así que, en fin, una vez que te metes aquí, ves, prácticamente pues vas absolutamente aislado. En el asiento una pequeña almohadita para nada, descansar la espalda durante el viaje y la almohada para dormir, ¿ok? El resto de la cama te la hace la tripulación y las cosas están metidas en esas 2 puertitas de ahí adentro. Ahí hay un colchón y las sábanas, los cobertores y demás para montar la cama. La tripulación acaba de traer el amenity kit, que es este aquí, luego lo abriremos, pero es grande, voluminoso, importante. Por un lado, luego los pijamas, que yo los pido medium porque son tamaño alemán, o sea el medium está bien, incluso si eres un large cortito está bien. Y las pantuflas, que son las mejores de todos los cielos, son de Kumul y son absolutamente increíbles. Como ya les conté en otras oportunidades, hay suficientes bins, ¿sí?, en las partes superiores de los asientos, pero para tener las cosas más a mano, ¿ven? Este es el 3K, hay una serie de roperos, de placards para cada asiento. ¿Ven? Aquí tengo mis cosas, lo mismo el 1K, el 2K, el 3G, todos los que están de este lado del pasillo. En el lado opuesto, los de la parte contraria del avión. On behalf of our team in the cabin, we would like to welcome you on board of this Lufthansa flight to Frankfurt. All of us in the cabin crew hope to make your stay with us a pleasant and relaxing one. Flight time to Frankfurt will be approximately 12 hours and 40 minutes. En los aperitivos tienen caviar y después los otros que vienen en todas las bandejas por defecto. En los platos principales hay para elegir hoy entre carne, gambas, arroz y cerdo, ¿sí? Todos preparados de distinta manera, pero no les voy a leer tampoco todo, lo pueden ver aquí. Y de postres, una selección de quesos, 2 tartas y helados también para elegir. Para el desayuno tienen de todo, tienen salmón, tienen copa, tienen quesos, tienen huevos revueltos. Yo generalmente pido una cosa bastante continental, que es café, zumo de naranja, algo de bollería y unos cereales y frutas frescas.
creo que de los vinos, miren, hay un francés, un Chianti italiano, toscano, un vino americano, un Cabernet americano y un escudo rojo chileno, escudo rojo baronesa. ¿Qué quieren que les diga? Es un multivarietal, pero tiene Carmener, que es una de mis uvas favoritas, Cabernet Sauvignon. Yo creo que voy a ir con el chileno. Notas de chocolate, me encanta. Ya en primera instancia, si hay un vino chileno contra europeos, tiendo a elegir el chileno. Me lo voy a pedir y luego les cuento. Viva el vino chileno y viva el vino argentino. Argentina y Chile comparten de los mejores vinos del planeta. Quiero que lo sepan. Nosotros lo sabemos, los argentinos y los chilenos, pero mucha gente del resto del mundo no. Salud. Junto con mi vino chileno pedí una copa de agua con gas y vino este aperitivo que son 2 pequeñas gambitas con, no sé si es una patata o algo así. Bien, el setup básico de Lufthansa es pan, mantequilla, aceite de oliva, se puede poner con balsámico también, yo lo consumo solo. Los 2 aleros que se quieran robar todos ustedes, manga de degenerados. Y ahora vendrá aquí el caviar y luego ya empezará el primer plato, segundo plato, etc. Esto básicamente se hace así. Y nada más. Bien, mi porción de caviar, ya saben, la pedí con muy poquita cebolla, es opcional, todo es opcional, por supuesto. Menos el limón que lo ponen siempre. Luego la crema y el huevo. Y el limón ya les conté varias veces que viene en esta bolsita que impide que caigan, primero que salpique y luego que caigan semillas arriba del caviar. Probémoslo. Impecable. Llegaron las entradas, es un trío siempre de entradas. Viene con una ensalada también, yo la rechacé, una ensalada verde. El primero es de carne fría, no, por supuesto. El segundo es vegetariano, son todos un mix de vegetales. Y el tercero, que yo no como, es salmón. No me gusta el salmón, lo siento, pero bueno, que sepan que existe. Siempre lucen muy bonitos. Llegó el plato principal, lomo, muy colorido, eso sí. No recuerdo qué tenía, no tengo el menú a mano, pero bueno, colorido, me gusta, bien presentado. Buen punto, algo difícil en un avión. Y para terminar esta bacanal absoluta que es el servicio de primera clase de Lufthansa, este mix de quesos, son 4 tipos de queso, 5 tipos de queso, es un plato súper abundante, increíble, realmente increíble, no tengo palabras. Y cada vez lo repito, absolutamente fuera de serie el servicio de First Class de Lufthansa. Bueno, nos ocupamos del amenity este bestial. Miren qué tamaño tiene. Gigante. Bien, veamos el contenido del amenity. Tiene un cepillo de pelo, unos tapones para los oídos, una pastilla de menta, un calzador de zapatos, cepillo de dientes y pasta de dientes, una máscara de ojos de un material muy agradable, bastante mullidita, unos calcetines también color negros como todo el amenity y una crema para el cuerpo o manos y otra para el rostro. No está nada mal. Y la parte positiva del amenity también es que viene con esta bolsa que además tiene un cierre aquí. O sea, es como lo que llevan los jugadores de fútbol, ¿saben? Bueno, pues eso. Así que si les parece, voy a sortear este amenity en mi cuenta de Instagram. Se las dejo aquí debajo en las próximas semanas. Sistema de entretenimiento de Lufthansa, un poco antiguo, ya se puede manejar solo aquí desde este mando a distancia. Y
bajando, ven, y seleccionando con este botón. Bueno, es una reliquia hoy en día. Sí tiene contenido, es cierto, tiene bastante contenido, pero la pantalla es muy pequeña, la definición es mala y la forma de operarlo es arcaica. Esto creo que es lo primero que deberían cambiar en estos aviones. Bueno, como de costumbre, cuando tengo el asiento al lado libre, aquí me siento y aquí descanso, ¿eh? Así que nos vemos mañana en el desayuno. Aquí desde mis dos ambientes los voy a saludar con mucho afecto y mucho cariño. Estamos en el norte de Brasil. Nos vemos mañana. Adiós. Muy buenos días desde España ya, sobrevolando España. Un desayunito básico, vamos a picar algo y estamos a nada, a 1 hora y media de destino. Pedí lo típico que pido en un desayuno: un espresso, un croissant, un trozo de pan, verduras frescas, algo de charcutería y copa, jamón y queso. Un bowl energético que viene con un poco de todo, frutas y yogur. También un yogur con mueslis. Ven, aquí tienen dátiles y mueslis. Y luego hay una mermelada y el toque argentino, que no sé qué es, tonadita Patagonia. No sé, debe ser queso o dulce de leche, no sé qué es. Y un zumo de naranja. Y eso es todo. If you already have a boarding pass for your connecting flight, kindly proceed directly to the departure gate. Llegando a Europa y al mundo de las tapitas woke, que es más o menos lo mismo. ¡Qué castigo! El lavabo que no se los había mostrado, tiene cremas, demás. Tiene una ventanita y esta es muy piola porque, claro, ¿ven? Esta es la tapa del inodoro, en definitiva. Entonces uno puede hacer pipí con estas vistas. No está nada mal. We are starting our approach into Frankfurt Airport now. Kindly make sure that your electronic devices and hand baggage are again stored correctly for landing. You may still use lighter devices such as mobile phones or tablets. Please take your seat again and fasten your seatbelt. Airport, ladies and gentlemen. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking position and the seatbelt signs have been switched off. After we have parked at our position, please take care when you open the overhead bins, as items could fall out. Please also check your seat pocket to make sure that you do not leave any personal items on board. Dios mío, lo horrorosos que son los cóndor, por favor. ¿A quién se les ocurre pintarlos así? Z58 sein. Arrival position now will be gate 58, Z58. Approve all doors and park. No quiero ser reiterativo con esto, pero gente, qué avión hermoso,
que es el 747. Qué placer de volarlo y qué pena que se haya dejado de fabricar. Estas son las últimas unidades que quedan volando, probablemente vuelen todavía unos años más, pero personalmente voy a tratar de disfrutarlos todo lo que pueda hasta que dejen de operar. Bien, la terminal de primera clase de Lufthansa es una terminal exclusiva, como su nombre lo dice, para pasajeros de primera clase que están saliendo en vuelos de primera clase o que están llegando en primera clase y conectando dentro de Europa o a otros países. Incluso puedes venir en primera clase de Buenos Aires a San Pablo o Nueva York, conectar a Delhi, por ejemplo, y tener acceso a este lounge. Ahora está muy tranquilo por la hora, sí, así que aprovecho para mostrarles un poco el mobiliario, el setup que tiene, ¿no? Pequeños saloncitos y ahí llamas individuales apuntados contra las ventanas. Por este ascensor bajas y te vas, porque desde aquí no hay mangas, obviamente, en ningún tipo de avión. Entonces bajas por este ascensor o por esta escalera y te llevan a un coche que es el que te lleva hasta el avión, que ahora lo vamos a ver también. ¿Ven? Toda esta zona también está muy tranquila. Pequeños livings, pequeñas áreas de estar, todas con su mesa en el medio. Luego todo lo que sea comida se pide en el restaurante y todo lo que sea bebida en la barra. Finalmente llegó el momento que tanto necesitaba, regresar a Europa y poder tomarme un espresso. Ay Dios, qué maravilla. Aquí en la parte de buffet, charcutería de primerísimo nivel, bresaola, salami, copa, jamón, una cantidad impresionante de quesos. Comté, Roquefort, Brie. Aquí hay esta me gusta mucho, es un trozo de parmesano ya despedazado. ¿Está? Increíble. Luego hay olivas. Y aquí sí, ensaladas y mini platitos ya preparados. Gambas, mozzarella, espárragos, pescados, hongos. Aquí ensaladas un poquito más clásicas. Y la comida caliente del buffet, que es bastante básica. Donde se pone más interesante el tema comida es aquí, en el área de restaurante. La barra es espectacular y es la segunda de un aeropuerto de Europa, si no me equivoco, con mayor cantidad de whiskies. Tiene muchísimos. Por último, y antes de mostrarles mi habitación, porque hay dos habitaciones exclusivas para el uso de los huéspedes del lounge, les voy a mostrar el Cigar Lounge, que es básicamente un área de fumadores, sin más. Aquí tienen algunas bebidas mínimas, un par de vinos, un par de cositas sin alcohol y algunos, no sé qué son. Ziegler será un whisky que yo no conozco. Y aquí hay otro whisky, ¿eh? Que se llama Freud. Qué nombre para un whisky. Sí, efectivamente es un whisky a todas las luces. Bueno, aquí uno se lo puede servir a voluntad y estos son los sectores para fumar. Cada uno tiene un cenicero en el medio y una caja de fósforos para encender el tabaco. Piola. Para los fumadores, muy piola. Y ahora sí, por último les voy a mostrar las habitaciones, que ya se las mostré alguna otra vez, pero bueno, nunca está de más. Una de las cosas que más me gustan de este lounge, mi boarding pass, 2 patitos que me regalaron y me voy a dormir un ratito. Nos vemos en el embarque a Barcelona. Ahora sí, finalmente nos vamos a embarcar a Barcelona. Acaba de llamarme la persona, bueno, te asignan una persona que te avisa el horario del embarque. Nos vamos para abajo y ahora les muestro la ida al avión en coche, que es muy agradable. Ok. Bueno, nos vamos en una camionetita porque cambiaron antes tenían un arreglo con Porsche y con Mercedes-Benz para coches individuales, pero ahora no. Ahora son todas camionetas compartidas. Por suerte me tocó solo, pero bueno,
No es lo mismo. $3.20 Neo, así me gusta, hasta la puertita, eso, a pie de las escaleras, hermoso. Entonces ahora el chofer va, ven, le pregunta a la tripulación si ya está ok para embarcar, porque el resto de los pasajeros todavía no embarcan, y ahora le dan el ok. Cuando le dan el ok salgo y voy para arriba. Uy, qué calor que hace acá afuera. Bueno, thank you. Thank you. Bueno, yo embarqué y atrás mío estaban esperando los autobuses para embarcar el resto de los pasajeros. Así es como funciona. Te embarcan primero a ti y luego a todo el resto de los pasajeros. Increíble.